Bueno, aquí estamos con una persona que creo que todos conocen, hasta viéndole ya la cara, la senadora Angélica Lozano. Tenemos una larga historia que no es la que nos va hoy a reunir, hemos trabajado juntos. Yo quiero contar, unas de esas canas se las causé yo, porque él fue mi jefe. Hace 19 años yo fui alcaldesa de Chapinero, Juan Manuel, mi jefe, que el jefe directo de un alcalde local es el secretario de gobierno. Bueno, yo creo que ya quedó todo explicado, gracias, Angélica. No, y nos entendimos muy bien, pues. Buen jefe. Entonces, el Congreso como un todo, ¿qué capacidad le ves de poder hacer los seguimientos políticos, ese control político? Si es de alguna manera los ojos de la ciudadanía mirando el desarrollo y la operación del gobierno, del poder. El Congreso puede hacer control político, citar, pero por ejemplo, al fiscal general no se le puede hacer control político, o a otros cargos como el registrador. Ellos no son aforados de la Comisión de Acusaciones, el registrador o el procurador, pero entonces hay mucho por hacer control político, pero no se puede. Una reforma que además hemos intentado en algunas ocasiones es que puedan ser citados a control político. Pero otra cosa es la investigación judicial, porque la Comisión de Acusaciones equivale a ser fiscales. Allá uno no es político, allá uno es fiscal para investigar al fiscal general. Y a muchos fiscales pues los pueden denunciar por cosas, entonces hay que investigarlo. La asimetría de poder es tal, entonces usted, representante de la Cámara del departamento que quiera, vaya, investíguese al fiscal general, el cargo más poderoso, bien decía el doctor Barbosa, ¿no?, que era el segundo cargo más importante del país, el cargo realmente poderoso, pues porque es que orden de captura contra el camarógrafo, pues, suerte, la libertad pobre de los hombre, aquí 5 años, sí, a ver qué pasa. Entonces la asimetría de poder resulta que sea mentiroso que la Comisión de Acusaciones pueda investigar a un fiscal, o a la Corte, o al Consejo de Estado. Pero entonces, ¿en qué queda hoy el control político en Colombia? No, el control político sí, y hay unos más efectivos que otros, unos más buenos y más útiles y más pertinentes que otros, control político. Pero la Comisión de Acusaciones no es de control político, es para, le doy un ejemplo, el cartel de la toga. Ahí no era control político, ahí era delitos. ¿Cómo fue que vendieron o engavetaron expedientes? Porque hay asimetría de poder, y me devuelvo a esto. Resulta que a los congresistas, pues este fue congresista, buen senador. La pena más grande para un político es la muerte política, que eso es la pérdida de investidura, porque prohíbe que usted vuelva a ejercer un cargo público o volver a competir en es la elecciones. Muerte política. Por eso se llama así, muerte política. Es la muerte política. ¿La determina quién? El Consejo de Estado. Entonces ponga usted al representante de cualquier departamento a investigar al Consejo de Estado, es decir, a su juez. Sí. Entonces la asimetría es absoluta. Entonces, conclusión, por diseño institucional. No es porque los miembros de la comisión sean buenos o malos, o torcidos, o eficientes, o brillantes, o trabajadores, o vagos. El diseño institucional no está dado para que ahí pueda haber justicia. ¿Qué propusimos y construimos? Hicimos una reforma constitucional y la Corte la tumbó. Era crear el Tribunal de Aforados. Solo dejábamos en la Comisión de Acusaciones al presidente de la República. ¿Por qué razón? Por estabilidad del país y por estabilidad institucional, hace 2 siglos, siglo y medio, fueron sabios. Queremos ser como Perú o como Ecuador, que tumban presidentes, 7 presidentes, eso no le sirve al país. Entonces, hasta por estabilidad, solo el presidente, sujeto, que es más de control político, pocas veces se investigan unos hechos punibles, ahí, y al resto, al fiscal, a los magistrados de todas las cortes, a ese Tribunal de Aforados. Pero se cayó, la Corte tumbó esa reforma. Es lo que estás diciendo, uno siente, porque puede haber ahí confusiones, y ayúdenos a aclararlo. El presidente sostiene que él no puede ser juzgado por el Consejo Electoral. Sí. Bueno, entonces en la coyuntura actual, el Consejo Electoral investiga unas conductas de campaña y dice que investiga al presidente como candidato, pero como el ciudadano, la persona es la misma. Todavía no tenía la investidura. Entrevistador y ex jefe y ex senador, las 3 cosas al tiempo, un solo Juan Manuel Verdadero.
Entonces, bueno, esa polémica de coyuntura, el Consejo de Estado ha respaldado, que tiene la competencia. Yo creo que solo la Comisión de Acusaciones puede investigar y eventualmente con las pruebas, eventualmente acusar. Acusar, no juzgar. Exacto. Entonces la comisión es como el fiscal que investiga. Por reparto, que debe ser de una forma aleatoria y no como hizo Yair Acuña, que escogió fulanito de tal investiga. Y X día, después de muchos meses, presenta, dice, mi proyecto de resolución de archivo, de absolución, investigué y aquí no hay nada. O de acusación. Preclusión, no hay pruebas, no hay elementos, o de acusación. Hay mérito, hay prueba, se acusa. En este periodo, en este tiempo que yo estaba en el Congreso, eso ha pasado en 2 ocasiones, con magistrados de la Corte Suprema por ese cartel de la toga. Entonces, si el representante que investiga, ante los otros 14 representantes de la comisión, ellos votan el archivo, votan la acusación. Si acusan, dicen sí, ahí hay mérito para acusar. Se hace una sesión plenaria de la Cámara. Sacan a los periodistas, sacan a los asesores, esa sesión no se graba, yo asistí a 2. Y el representante investigador, es como se llama, explica, dice, se acusa de esto, hay pruebas para esto, acusamos y se vota. La plenaria de la Cámara dice, hay mérito, se acusa o se archiva. Y si se acusa, pasa al Senado. Y en el Senado, desde el principio del cuatrienio, cuando se dice, Juan Manuel estuvo en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en la Comisión de Paz, son comisiones legales, no la primera, segunda constitucional. En la quinta legal. Quintas ambiental y agraria, yo estoy hoy presidiendo la comisión cuarta de presupuesto. Cuando se arman esas comisiones, ¿quién va a cuál comisión? Hay una comisión de la que nunca se habla, y son 5 senadores que tienen que ser abogados. En la Cámara, en la Comisión de Acusaciones, no tienen que ser abogados. Pero para ser de la Comisión del Senado, sí. 5 abogados de distintos partidos. Y si durante el cuatrienio llega a haber una acusación que provenga de la Cámara, esos 5 informan, documentan y acusan, ratifican, dicen sí, hay mérito para desaforar, quitarle el fuero a la persona investigada y entregárselo a la Corte Suprema de Justicia. Para que juzgue. Y allá sí entre jueces y magistrados de verdad. Sí, ya a otro cantar. Oyéndote, uno le viene inmediatamente a la mente una idea. Y es que aquí, digamos que la institucionalidad que tenemos es aceptable, pues. Parecería que la falla no está allí, sino en las personas que operan en el marco de esa institucionalidad. Es decir, ya los partidos, ya la política, porque lo que vos explicás, pues no soy abogado, pero me parece que es muy claro y hay pesos y contrapesos y hay procedimientos, aparentemente no hay arbitrariedades y hay todo el esfuerzo porque la verdad aflore, surja, ¿sí? Pero eso es la política, como que va por un lado y esto va por el otro. Dale, que ahí el Congreso tiene como una cierta incapacidad, falta de interés para poder realmente ejercer todas estas funciones. Más o menos. Entonces Juan Manuel dice, ¿la falla es humana o institucional? Porque pareciera que las instituciones pues oyéndote, sí. Entonces yo creo, en la Comisión de Acusaciones, mi conclusión, después de ser miembro, es que es de diseño institucional la falla. Por eso digo, ponga Superman y va a salir igual de aburrido que yo. Empezaste creo que la Comisión de Acusaciones sí puede funcionar para el presidente, pero para todos los demás aforados, por esa asimetría de poder tan impresionante, no. Ahora, con el presidente también hay asimetría de poder. Lo que pasa es que ese es un cargo político, un fiscal, un magistrado, no. Entonces se justifica, teóricamente no, se justifica la Comisión de Acusaciones solo para el presidente. Implica que los 15 miembros
actúen con el rigor y no por vendetta, este me cae mal, este yo soy de oposición, este lo tumbo. Por acuerdo político. ¿no? Venga, sí. A punta de pruebas, de qué lo acusan y qué pruebas hay. Hay, pues bien, si no, no, porque pues va a desestabilizar el país. Entonces yo creo que la falla es de diseño institucional respecto del resto de aforados. Póngame a mí a investigar un magistrado de la Corte Suprema, pues la simetría. Sobre otras cosas, ya más del control político y las instituciones, hay de todo. El factor humano al final es la diferencia. Creo que en este periodo como de alternancia en el poder se han puesto a prueba las instituciones y yo creo que están funcionando como un relojito. Las instituciones, otra cosa es si estamos satisfechos, los ciudadanos, con el quehacer cotidiano de cada institución. Ahí sí, bienvenida la evaluación, porque ahí sí ya es una gestión y un tinte político. O le pongo un ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, no es personal, no es sobre el hash, no es sobre Cabello, no es sobre Carrillo. Yo creo que esa institución no debería existir. Eliminarla. Puedo argumentar por qué. Pero otros dirán, no, sí, hay que mantenerla. Y ahí está, y va a seguir. Y va a seguir. Y la crecieron, ahora tiene más puestos, más poder. Está y seguirá. Pero entonces fíjate que esto nos va acercando, uno puede hablar del mal de la película, pero en todo caso, la fuente de muchos de estos problemas y nos remite a la política como está organizada, a los partidos como están ejerciendo o no ejerciendo su responsabilidad. ¿Vos no sentís que en este país hay una crisis fundamental de los partidos? Sí. En el mundo entero la gente es desafecta de los partidos. Políticos no. Hay una crisis de la política mundial. El sistema democrático. Hay como que repensar la política, ¿no? Está cambiando. Yo creo que estamos viviendo como la etapa final, el ocaso del sistema, del viejo sistema democrático político que conocemos. Reto, armar algo mejor. En Colombia tenemos 35 partidos políticos de papel, personería. Así que los 35. Güey. Ningún partido, y me atrevo aquí, ningún partido tiene democracia interna real en su interior. Cuando un partido tiene dueño, déjalo ir. Cuando un partido tiene dueño, no es partido. Porque un partido es propiedad de la ciudadanía, de la sociedad, de los sujetos. Y expresa una voluntad ciudadana, no un capricho individual. Y con trascendencia temporal. ¿Sí? Antier fui a la premier de la película Estimados Señores, que le da de la lucha de las sufragistas hace 70 años para alcanzar el voto femenino. Ahí se ve el Partido Conservador, Liberal, ahí Ospinas, por ahí está doña Berta Ospina, no sé si es familiar tuya. Berta Hernández, sí, políticamente. Sí, ok. Bueno, sí, eso está. ¿Por qué lo traigo a colación? Eran dos partidos. Pero ella fue muy firme en eso sí hay que decirlo. Le pusieron afro en la película. Eso me pareció chévere. Le pusieron afro. No, una mujer afro. Bárbara Rentería, la actriz que es una mujer afro. Sí, dije, esta es la señora Berta. ¿Por qué lo traigo a colación? El bipartidismo de siglo y medio en nuestro país. Después hubo una explosión a 70 y pico de partidos de mentiras. Juan era un partido y yo era otro y cualquiera otro. Sí. Mucho partido de la Constitución del 91. Por abrir el bipartidismo, se crearon unas reglas y ahí hubo viejos zorros que metieron reglas. Claro, eso no fue un error. No. Claro, los que conocen. Luego hubo sabiduría y pusieron unas reglas en el diseño institucional al poner el umbral, el voto preferente, gústenos o no, facilitó que se organizaran partidos y venía un número de partidos razonable, 10, 12 partidos, 14, unos más grandes que otros, pero la gente con 12 o 14 dice, ok, este piensa A, este B, yo me identifico con tal. Luego, por razones jurídicas, en un país de abogados, con exceso de abogados, pues 35 partidos. Entonces, la gente al final no sabe cuál representa qué, reconocer las diferencias entre esos 35 son mínimas, entonces hay una crisis que atenta contra la democracia, confunde al ciudadano, dificulta la concertación política. ¿Qué es concertar? Que usted dice A y yo digo B, y allá somos senadores y nos toca encontrar una solución de bien común, no la A ni la B. Y no es que se impongan. Y eso pensamos distinto y opuesto. Con argumentos es la idea, llegar a un punto consensuado. Yo le pregunté a José Antonio Campo y a Cecilia López, que fueron ministros este gobierno. Arrancando. Les dije, ustedes ya habían sido ministros antes, con otros gobiernos, Amper,
Gaviria. Básicamente, sí, Samper y Gaviria, los dos. Les dije, Sí. por separado les hice la pregunta. Les dije, ¿cuál es la diferencia hoy? Ocampo me dijo, usted antes sabía con quién hablaba. Usted se sentaba, y aquí están los liberales y aquí están los conservadores, entonces usted sabe con quién acuerda, con quién discute y con quién llega a un acuerdo X. Ahorita usted no sabe porque son 100 y son todos distintos, entonces es imposible concertar. Cada uno con sus temitas bajo el brazo. Si son 35 de a 2, pongámosle. Entonces, eso perjudica la democracia, la construcción de consensos, de decisiones políticas y institucionales al país. Por encima del gobierno de turno, los gobiernos pasan, pero las normas, las políticas públicas o las leyes, pues tienen que trascender. Y con ese fraccionamiento, ¿cómo se pone de acuerdo? No hay incentivos, los periodos tan cortos de 4 años. Ah, no, pero es que si esto sale, va a rentar, va a crecer, va a quedar bien, va a ganar votos. Entonces, no hay incentivos para la acción colectiva ni para decisiones, pues más allá de mi calculito. Se vuelve lo que se ha dicho mucho, microempresas electorales en un alto grado. Corto plazo. Corto plazo. No, y la visión de bien común, de interés general, tiende a disolverse y finalmente es un tema electoral. A ver, yo cómo logro ser reelegido, que yo creo que es el drama, porque También. se ha hablado mucho de ponerle límites, de que usted lo pueden reelegir una vez, 2 veces, Sí. no la reelección indefinida. Sí. ¿Vos cómo ves eso? Yo la he promovido. He promovido no el sabía. límite. Estamos de acuerdo en la época. He promovido máximo 3 periodos. Exacto. En México, hace unos 10, 15 años, prohibieron la reelección. Un periodo y se van. En Perú también, en Perú también. Luego volvieron a reformar. Eso no sale bien, porque como aquí estoy estos 4 años, no se alcanza a madurar. Yo hoy tengo más madurez política de Estado, más comprensión, Exacto. más cancha también, más capacidad de decir, esta pelea, ¿de verdad va a darme esta pelea aquí? Y mencionar en qué se está y... Sí. Entonces la madurez hace que uno como que sopese y puede ser más constructivo. Julia Miranda, actual representante Sí, por Bogotá, conozco bien. maravillosa autoridad ambiental, me dice, tú eres genial. Y yo le digo, no, Julita, yo lo que tengo es cancha. Ya tengo cancha, digamos, porque ya me equivoqué. Ya fracasé aquí, ya logré esto, ya me di cuenta que si uno hace aquí, que si busca acá. Entonces, sí creo que vale la pena la reelección, pero sí creo que toca ponerle un límite. Porque si usted se acomoda a 20, 30 años, pues muy cómodo. Pues para uno se vuelve una cosa cómoda. Pero la renovación y la responsabilidad de aire fresco, visiones nuevas. Aires. Y que suban, ¿cierto? Que no eso congela todo el proceso democrático. Porque hay como un Pareto, digamos, el acumular experiencia, entonces da madurez y cancha. Pero si usted se queda ahí mucho tiempo, bloquea la renovación. Y ya usted ya no madura, no progresa. Ya no aporta le mucho. Cierra la entrada la renovación que hace parte Entonces, de la vida. Sí vale la pena, en mi opinión, máximo 3 periodos, pero eso nunca lo han aprobado. No, iba a ser muy difícil. Eso tendría que ser casi que una aprobación por un plebiscito, por una cosa así. Muy difícil que el mismo Congreso se autolimite a ese nivel. Pues. Pero también quiero ser justa y contar algo. El Congreso de Colombia tiene alta renovación. Uno siempre ponía ejemplo a Gerlain, 48 años. La Cámara, que tiene como 165 miembros, ahorita más por las curules de paz, que son 16, más las 5 de las FARC que terminan este periodo, se renuevan más o menos la mitad. Se renuevan, llegan otros. Eso es cierto, eso es cierto. Mire Estados Unidos, eso es dificilísimo. Eso es cierto, Biden casi que hizo la primera comunión ya de senador. Claro, pues. el Senado no se renueva la mitad, pero sí la tercera parte. Entonces, Eso es cierto, hay una movilidad. Para ser justos, no tenemos un montón de congresistas de 20 está años. Congelado, pues. No, tampoco es un fortín al cual ya nadie entra. Sí se renueva. Y los partidos en todo eso evaporados. Sin democracia interna, sin claridad programática y un exceso numérico. Yo creo que hay que subir el umbral del 3% ha sido una maravilla, han sido cosas buenas que ha hecho el Congreso en sus decisiones. Al poner umbral forzó
aglutinarse. Entonces pasamos de 74 partidos como a 8 y 12, porque con el umbral se organizó. Y se volvió a abrir. Se volvió a abrir por decisiones del Consejo Electoral, decisiones equivocadas, inmaduras, fuera de ley, me atrevo a decir todo eso. No, de eso se trata. Y se dispersó. Entonces le doy el ejemplo, el pacto histórico, cuando se eligieron en lista hace 3 años, o en el 22, eran 4 organizaciones. Allá les dieron personería como a 8 más. Son los mismos. Entonces yo creo que se necesita subir el umbral. Eso es impopular. Porque el 3%, además se puede por coalición pasarlo. Entonces hay un principio, como cuando uno va a un circo o a un espectáculo, cada niño con su boleta. Entonces el umbral, dice la Constitución, la lista que pase el 3% de los votos tiene derecho a personería jurídica de partido. Esa es la regla constitucional. Y vía coaliciones, podemos unir tu partido y el mío y otros, y por la misma boleta, o sea, por el mismo umbral de 3%, entramos 5, o 6, o 2, u 8. ¿Pero y quién queda con la personería ahí? Todos. Todos. Los 8 personerías por un umbral. Eso vía coalición. Entonces yo creo que ahorita hay una reforma política en discusión y dice, bienvenidas las coaliciones, únanse como quieran, pero quedan fusionados. Sí. Se acaba la guachafita. Sí. O sea, una coalición no es... Llegaron 4 y salió 1. Pues, si se van a unir no es solo para el domingo de elecciones y sobrevivir. No es para cogerse, sí. Se van a vivir y se casan. Es un matrimonio católico, además. Sí. Eso, claro, personas líderes, por ejemplo, los del Partido Miran, dice, eso, las coaliciones son una garantía de las minorías para poder sobrevivir. Eso es cierto. Entonces dice, si ustedes forzan a fusionar, desaparecen la garantía de las minorías y nos obligan a fusionarnos con otros. Bienvenido el debate. Pero lo que está es guachafita y yo creo que hay que subir el umbral. La regla de las coaliciones me gusta. Coalíguese, pero se fusiona. No es un niño y una boleta. Si van a entrar 5 niños, pues se me fusionan en uno solo. Es que si se juntan no es solamente con un interés electoral, sino con un interés de construir un proyecto común y avanzar con ese proyecto. ¿Cuál es la plataforma que o defiende? Si no, nosotros nos ponemos de acuerdo para las elecciones y después... te vi. Y entonces cuando hay que votar tal proyecto, no, pero usted sí, usted no, pero no era la misma lista, entonces al final yo entiendo que haya malestar, pero por el bien de la política y de la sociedad, júntense, pero no para ganar las elecciones, júntense para transformar la política, júntense para volverse una fuerza política nueva, renovadora. En las buenas y en las malas. Un matrimonio católico. Oiga, la última, habría tanto. ¿Repetimos? Sí, eso sí. No, porque es que el tema además es fundamental y digo que en general los colombianos no tienen una claridad muy grande de estas situaciones, ¿cierto? Y es el papel, voy a hacer de pronto una cosa que suena muy obvia, el papel central que cumplen los partidos para que la política merezca ese nombre, ¿cierto? Sí. Unos partidos que tienen que entender que no pueden repetir los modelos de los partidos de 1930 o el partido de 1890, algo así. Y esto es en el mundo, hay que repensar, reinventar la política, los instrumentos fundamentales de la política de los partidos. Yo no concibo política sin partidos y es muy difícil que haya un congreso realmente aportante si no está representado allí esas fuerzas políticas organizadas. Totalmente de acuerdo. El descrédito de la política es universal, pero es una actividad vital. Cuando la gente quiere espantar a los ciudadanos de la política, todos son iguales, todos son malos, no se meta, desentiéndase, gravísimo. La política se hace o se padece. De eso no nos escapamos. Y todo es político, que si la pensión, para que su mamá tenga derecho a pensión, ¿cómo son las decisiones que se toman? Orientadas a qué intereses, con qué lógicas, qué garantías se buscan. Política no es solo ganar las elecciones. Eso es lo fácil, entre comillas, siendo difícil. Entonces la política tenemos que repensarla y reinventarla, esa política representativa. Porque mucha gente dice, ¿por qué este va a hablar en nombre mío? Entonces, ¿qué es realista inventarlo? La asamblea
también es mentiroso que reunir una montonera de gente, es que lo popular o lo democrático es que en la montonera o la cantidad democracia directa, sí, a grito pelado. Entonces nos toca encontrar combinación, representación, con calidad, con competencia, con escrutinio, con revisión, con agenda, con programa. No es lo que usted quiera, es este programa. Se está trabajando. Yo creo que hay diagnóstico de que como estamos mal y hay que hacerlo bien. El diablo está en los detalles y en los cómo. Ya empieza también a haber claridad de los cómo o falta. Yo creo que mucha discusión, ¿no? Mira, las recetas están inventadas. Aquí la MOE, las organizaciones, los mismos partidos. Aquí hay teorías, expertos y los mismos políticos sabemos qué medidas. Lo que falta es la madurez política para la acción colectiva y tomar decisiones que pueden ser, entre comillas, contra mis intereses directos inmediatos hoy, pero que van a ser positivos en el corto y mediano plazo. Y largo plazo. Entonces, como compartamos el costo, pero sabemos que esto va a salir bien. Como vamos mal. Entonces, hay diagnóstico, pero la madurez para decir, sí, hagamos esto. Y en todo esto la ciudadanía está expresando, se está apareciendo, o está todavía un debate muy entre políticos, digámoslo así. Yo creo que lo fácil es la indignación y promover la indignación y todos son iguales. Y la polarización y el clic y meter mentiras, noticias falsas, para que digan este es malo, difundir. Entonces se necesita, digamos, un menú que vemos en otros países, cómo puede salir de mal el desentenderse de la política y el desprecio por la política. Ahí viene el personaje taquillero, loco, súper sexy y tiene la formación de Estado, tiene la visión de Estado o solo tiene otros intereses particulares, económicos que agenda. Son esos líderes providenciales que son peligrosos, caudillos. Y los caudillos terminan... ¿De derecha o de izquierda? No, eso no es ideológico, eso son como actitudes ante la vida. Personalidad. Y en el vacío de todo esto está el espacio para que aparezca el caudillo. Pues lo estamos viviendo un poco en todas partes. En nuestra cultura política es más fácil, que venga alguien y ponga orden. Salvador. Alguien llegó, ya ve y cayó se bajó. Cayó del cielo, aquí nos llegó y nos evita la discusión y nos evita... Y la pereza, nos evita hacer algo. El Señor se encarga de sacarnos adelante. Y es una promesa perezosa porque, ya, vino, quiero un Fujimori que arregle el país. ¿Y usted qué va a hacer? Vuelvo a mis problemitas cotidianos que ya tengo. ¿Quién me cuide el tema general político? Y se le van a agravar los problemas cotidianos porque el caudillo ese que puede estar cultivando su imagen, está en otra su locura y su ego, pues no le arregló el lío de la pensión, ni de la carretera, ni la de la seguridad. Y el tiempo que pasó, en vez de ayudar a arreglar, agravó la situación. Entonces los partidos estamos sintonizados, toca arreglarlos, pero eso implica acción, madurez y voluntad política. La receta está inventada. Para mí esa es la gran tarea, perdóneme. Pues usted está en un partido, ¿qué pasa por allá o qué? Después hablamos de eso. Segunda parte. Sí, Angélica, aquí como siempre nos quedan iniciados los temas, creo que unos planteamientos importantes. Esto tiene que seguir porque es que este es el tema del país, perdónenme. Todo lo demás me parece que es secundario. Mientras que no seamos capaces de repensar la política y cómo debe hacerse la política y los partidos, vamos a seguir andoneando. Este país no se cae, porque este país tiene, lo que veías ahora, tiene unas estructuras formales que están allí, pero están sin espíritu, sin alma. Y al final la razón de ser es la calidad de vida, el derecho de cada persona, piense como quiera, donde quiera, el derecho a desarrollar sus sueños, su vida en paz, sus sueños. Entonces, esos partidos son tan importantes para conducir, dirimir, debatir, contrastar y decidir y hacer caminos de desarrollo para el acceso pleno a los derechos de cada quien. Yo la experiencia que tengo es que entonces sí, empezamos a discutir cómo ser los partidos, repensar cómo hacer la política, etc. Y apenas empieza a haber un tufillo de elecciones, eso pasa uno y caemos todos a esas elecciones. Entonces la elección se come esta necesidad de armar partidos serenamente discutidos, concertados. Y le agrego algo para la despedida y quedarlo pensando. Porque ya le va a acabar. Los periodos de 4 años. Entonces tenemos 4 años de los nacionales, presidente, congreso, y 4 años de alcalde y gobernador que se traslapan
¿no? En el 22 elegimos presidente, en el 23 elegimos alcalde. Supuestamente para darles autonomía. Y la realidad es que entonces el alcalde que ya va como por mitad le cambia al presidente, y el presidente dice, no, ya no quiero eso, no, metro subterráneo, ese no, archívelo, no, pero y la plata, no sé, no, así no, pero es que mando yo, no mando usted, no. Y se acaban los 4 años del uno y del otro, ley de garantías porque vienen las elecciones del uno y los otros, entonces en realidad terminan siendo 3 años. Creo que sí vale la pena analizar, no estoy casada con esa tesis, pero le veo virtudes y estudiemos a ver los defectos de que los periodos sean de 5 años y de armonizarlos, no el mismo día, pero de pronto abreviarlos, que el plan de desarrollo nacional tenga que ver con el municipal, porque como son en 2 años distintos, de malas, cambie, no se cumple, no, pero, entonces articular. Esto en vez de ordenar, desordena. Otra vez hablamos de órganos de control, lo que hay es tema. Abelardo Forero y Ramón de Subiría, hagámoslo. Gracias, muy bien.